Nos quedamos en la I de infección. Ya saben lo que es infección, pues, ¿no? La invasión de un microorganismo, ya sea virus, bacteria, hongos, parásitos. Esto no fue una fractura, fue una atrición de partes blandas con alto grado de contaminación, porque fue una alcantarilla. Entonces mire cómo todo esto está contaminado. Muchas veces esto se pierde y se hacen injertos de piel y toda esta masa muscular se pierde. Pero bueno, esta es la hora del almuerzo, no hay que ver esas cosas. Pero eso es una infección, ¿no? Es la contaminación por un microorganismo. Injerto. En traumatología usamos mucho porque hay pérdidas óseas por las fracturas o las infecciones. Entonces, ¿qué huesos podemos utilizar para rellenar el faltante óseo? El que más usamos es la cresta ilíaca porque aquí hay hueso esponjoso. Y recordemos también que todo este hueso esponjoso con sangre, porque esta parte del cuerpo es productora de sangre, tiene células madre. Por ejemplo, yo pongo células madre en algunas situaciones como la artrosis, como las lesiones deportivas en ligamentos, en rupturas ligamentarias, en ciertas situaciones que uno necesita utilizar células madre para estimular a las células donde tú estás inyectando eso para que se regeneren. Algo tiene que quedar súper claro, chicos, y es que el cartílago no se regenera. No hay técnica en el mundo mundial ni con todo el dinero de todos los estudios del mundo mundial que hayan logrado todavía descubrir cómo podemos regenerar un cartílago hialino exactamente igual al que se perdió. Es decir, ya te desgastaste, lo que se puede hacer es inyectar células madre con plasma rico en plaquetas. Si leyeron mi artículo, ven que yo no estoy hablando de que voy a regenerar cartílago, sino de que voy a mejorar las condiciones de esa articulación en relación a la inflamación, al dolor, a la movilidad. Porque regenerar cartílago ni las células madres, ni siquiera el trasplante de condrocitos, que está muy manoseado en España, en Europa, ellos hacen hasta senoinjertos de cartílago del chancho, que la rodilla del chancho es igualita a la nuestra. Han injertado cartílago de rodilla de chancho en humanos, pero el cartílago que crece ahí es un cartílago, un fibrocartílago, no cartílago hialino. Para el tema óseo, eso sí, lo podemos regenerar. Podemos coger de la cresta ilíaca varios fragmentitos. Esto se usa para relleno en prótesis de cadera o en prótesis de rodilla. Aquí, mire, este es un injerto de banco de huesos. ¿Qué es un banco de huesos? Es un banco donde hay huesitos. Pero estos huesos son de cadáveres, especialmente de cadáveres que han sufrido muerte cerebral y que han sido sanos en su vida, o sea, no tienen, porque hay un protocolo. Esa su especialidad la hice en Sao Paulo. Hay un protocolo para escoger a las personas que van a fallecer en las terapias intensivas de muchos hospitales en donde ya se le declara muerte cerebral. Entonces el equipo multitrasplante, en este caso los traumatólogos, vamos al final. Hacemos lo que se llama captación de órganos. Nosotros hacemos captación de huesos. Como nosotros tenemos 14 horas para sacar los huesos hasta antes que empiece ya el proceso de lisis, y la prioridad son córneas, corazón, pulmones, riñón, hígado, nosotros entramos al último como traumatólogos, porque los huesitos tienen 14 horas que pueden estar ahí, luego tú los congelas, sacamos todo. Dejamos la pura funda de brazos y piernas. A veces hasta si nos han pedido una pelvis, sacamos pelvis. Prácticamente después de esa subespecialidad, yo dije nunca más voy a ser donante, porque te dejan la funda. Nosotros no dejábamos la funda vacía, ¿no? Sino que metíamos tubos de PVC para poder entregar un cuerpo que pueda ser enterrable. Espero que estén escuchando sobre el banco de huesos. Yo fui directora 5 años del banco de huesos del Alcíbar. Y
lo que hacíamos ahí, pues solamente tuvimos una captación cadavérica y de ahí los huesos se les hace cultivo, se le hace la historia clínica del donador y cuando llegan los cultivos, un mes después de estar congelados, se vuelve a sacar todo el huesito y se procesa. Algunos se trituran, otros se preparan así en diáfisis como ven esto. Esto se llama aloinjerto. Un injerto que es de otra persona es alo, un injerto que es de otra especie es senoinjerto. Y un injerto que sea de uno mismo es un autoinjerto. Así como el mejor injerto óseo es el propio, biológico. Las propiedades biológicas, aquí ustedes van a escucharme mucho hablar sobre eso, son las más maravillosas en hueso. Asimismo también hay sustitutos óseos sintéticos, que pueden ser de muchos materiales. La ventaja es que no tiene riesgo de transmisión de patógenos. Este es el de la pelvis, que ya lo estábamos viendo. Estoy revisando la lista que me mandó. Ya, pero mándamela en Word, no me la envíes en PDF. No me hagas trabajar el doble. Ya, esto ya lo vimos. Es el injerto de pelvis. Me pasé. Ahora empezamos con inmovilización. Esto es una clase de toda una unidad aparte. Aquí lo que voy a hacer es rápidamente pasar para que ustedes vean los diferentes tipos de inmovilización. La inmovilización se divide en dos grandes grupos. Las inmovilizaciones de vendajes con yeso o fibra de vidrio y las inmovilizaciones de órtesis o utilizando una órtesis, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vean bien, esto se llama camilla rígida y si ustedes se fijan bien, a los lados le han puesto los llamados ladrillos de inmovilización cervical. Si ustedes ya vieron cirugía y vieron ATLS, ¿saben lo que es el ATLS? Vamos, los que no están masticando. El protocolo para procedimiento en traumatizados. Ok. ¿Les dieron eso en cirugía? Sí, pero muy breve. No le llamaron ATLS. Si no, Advanced Trauma Life Support. Exacto, Advanced Trauma Life Support. ¿Y cómo lo llamaron? Es que depende del cirujano. Hay cirujanos que ni le paran bola a eso. ¿El ABC? El ABCD, que esa es hay una tarea sobre eso. Entonces, sí. El ATLS dice que todo paciente politraumatizado tiene lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa eso? Que si lo que sea, ya, pero estás en la calle, a mí me pasó, iba a Salinas, un accidente de tránsito delante mío, el acomedido sale jodido, porque esa fue la segunda vez que me metí y de ahí nunca más, pues, ¿no? Porque también presencié aquí en Urdesa un asalto de un señor adelante mío y también cogí, me metí, lo salvé, lo trepé al carro, me quedé con el carro, mandé a mis amigas a la Kennedy y le salvé la vida. Somos grandes amigos el día de hoy. Pero tuve suerte porque en la segunda casi me voy presa, pues, ¿no? Inmovilizar con lo que tengas, una toalla, ropa, un bulto, porque de ley se asume que hay lesión cervical, hasta que los exámenes demuestren lo contrario. Y la clínica. Un trauma de columna puede, el trauma de médula espinal o el shock espinal puede tener cuadriplegia temporal y la vas recuperando, solamente por el efecto del latigazo. ¿No, verdad? Supongo que saben qué es latigazo cervical. La diferencia entre los ladrillos y el collar rígido de Filadelfia es que esto ya se usa muy poco, sin embargo aquí lo siguen vendiendo. Lo que se debe usar son los ladrillos de inmovilización cervical. Esto que ven aquí se llama halo jacket para pacientes que sí tienen una lesión cervical y hay que mantenerles la tracción, sirve para traccionar. Esto se llama corset de Jewett.
Este paciente tenía doble lesión, por eso ustedes pueden ver aquí. Esto es una inmovilización en 8 para clavícula y además de eso tiene un cabestrillo. Esto también se llama cabestrillo, cabestrillo. Si no tienen esto, van a tener vendas, pues hacen un cabestrillo con la venda. Esto que solamente tiene esta parte se llama brace. Brace de hombro. Este es un inmovilizador de hombro. Férula en U, pero de eso tenemos una clase aparte. Entonces voy a ir rápidamente. La férula en U la usamos en piernas y brazos. La inmovilización es el primer acto que ustedes tienen que hacer ante los 4 grandes traumatismos que son una contusión, luxación, esguince o fractura. Porque la inmovilización relaja la musculatura, estabiliza la extremidad y alivia el dolor. Solo con la inmovilización tú ya le quitas el 80% del dolor al paciente. Entonces primero lo inmovilizas, le das analgesia y de ahí le haces la orden para que se haga la radiografía. Luego viene hielo, pues, ¿no? El hielo y la inmovilización son los antiinflamatorios analgésicos por excelencia. Esto es en miembro superior y siempre va a ser braquio o antebraquio, ¿no? Braquio o antebraquio palmar. Antebraquio palmar, antebraquio palmar. Este es un antebraquio palmar que incluye pulgar. Exacto, que incluya el pulgar. Estas son las inmovilizacioncitas de los dedos, en donde usamos estas ferulitas plásticas o las férulas de aluminio, y dependiendo de la lesión es el tipo de inmovilización, por ejemplo, si es hacia anterior o si es hacia posterior. Esto que ustedes ven aquí, que me encanta tomarles, me encanta, me fascina, es pregunta de examen hasta el fin del final, se llama vendaje imbricado. Porque en los deditos, ¿cómo ferulizas un dedo del pie? No le vas a poner yeso. Y lo que ustedes ven aquí en medio es una gasita. Entonces, si me lesioné este dedo, la férula va a ser el otro dedo. Si me lesioné este dedo, me ferulizo con este o me ferulizo con este. Es decir, los deditos se ferulizan entre sí. Este es un vendaje imbricado con la gasa acompañado de esto que ustedes ven aquí que se llama corbatín. Es un vendaje imbricado sin H, con M y B de burro, más un corbatín. El corbatín más lo usamos para... ¿Quién se ha golpeado con la cómoda el quinto dedito? Dios mío santo, que parece que uno tiene los dolores de parto cuando le pasa eso. Yo me lo fracturé en Machu Picchu. Porque me levanté a 4 de la mañana para ir a coger el bus para subir a Machu Picchu y empezar el paseo. Y como te levantas medio dormido, me di durísimo. Y así con el dedo fracturado y todo, subí y caminé, pues, ¿no? Al día siguiente me moría. O sea, ese día por la adrenalina de subir a Machu Picchu, eso fue el año pasado, el anteaño pasado. Me dolía, pero cogí. Son 7 horas caminando. Es un dolor horrible. Lo que hice fue, cuando salí, no había farmacia abierta. Me puse papel higiénico aquí para poder caminar. Y yo sabía que me lo había fracturado porque yo me lo topaba y se me movía todo ese bendito dedo. Se me hizo un morado que se hizo hasta negro. Entonces, este es imbricado y corbatín. Estos son los diferentes tipos de inmovilizadores de aluminio, que eso sí venden aquí. Esto ya lo vimos, que las férulas neumáticas son inmovilización. Y entonces ustedes ven los tutores. Que los tutores también son una inmovilización, pero claro, son una inmovilización con implante, pero son inmovilizaciones. Los antebraquios. Esto se llama media Minerva. Este tipo de yeso se llama media Minerva. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que ahora, este es un brace como el que vimos, pero es de yeso. Este es un braquio, de brazo hasta la palma. Braquio palmar. En nuestro país ya casi no ponemos eso. Miren el halo ya que con la Minerva. Esto también es un tipo de inmovilización. En nuestro país ya no ponemos las Minervas de yeso porque son extremadamente calurosas. Y en lugar de usar la Minerva usamos el corsé de Jewett. Esto es pregunta de ese tema. ¿Qué es un yeso pelvipédico? Aquí está.
Un yeso pelvipédico es un yeso que abarca la cintura, el tórax y la pierna. Depende si es una sola pierna, pierna y media o dos piernas. ¿Ya le tomaron foto a la pantalla? Porque eso es la pregunta de la unidad de inmovilización. Igual les doy la charla. Eso es el pelvipédico. Pelvipédico se utiliza bastante en los niños operados de displasia de cadera. Ahora miren, esto se llama bota larga. Y esto es un cilindro. La diferencia es que este tiene el pie y este no tiene el pie. ¿Cuál es la diferencia de su uso? Que los cilindros son para las lesiones ligamentarias y meniscales de rodilla. Diferentes botas cortas. Inversión, ya vimos pues la inversión, sino que la repetimos aquí en la I, que es el pie hacia adentro. Ligamentotaxis, técnica que utiliza la fuerza longitudinal de la distracción a través de una articulación. Chicos, yo no sé por qué tengo esta línea azul aquí. Qué raro. Es decir, la ligamentotaxis es la distracción de los fragmentos a través de una articulación. Distracción de los fragmentos a través de la articulación con un fijador externo. Y es para fracturas inestables, no solo de muñeca, sino de otras articulaciones. Entonces, miren, ¿qué quiere decir? Que el fijador externo atraviesa la articulación. No quiere decir que la atraviesa, sino que se coloca distal a un trazo y distal al otro trazo. ¿Qué vas a hacer? Ok. Pilas con el pedido. Miren, ¿no? Atraviesa significa que va distal y distal y la articulación queda libre. Esa es la ligamentotaxis. Entonces hay ligamentotaxis y callostasis. Lordosis, ya vimos que la cifosis era dorsal y la lordosis es la curvatura normal de la columna cervical y lumbar. Luxación. También aquí lo vamos a ver breve porque en el tema de hoy volvemos a ver esto, pero vamos a ver algunas. El concepto, anoten ahí. El concepto de luxación, si es que ya estuvieron revisando el glosario, porque la idea es que revisen la materia. La luxación, el concepto es la pérdida de la relación anatómica de una articulación. Aquí, anatómicamente, el húmero, la cabeza debería estar aquí. Esa relación se perdió. Aquí se rompieron ligamentos, tendones, cápsula articular. Ese es el concepto de luxación. Pérdida de la relación anatómica de una articulación. Las luxaciones pueden clasificarse como luxaciones traumáticas, que es producida por un trauma. Aquí dicen, mira, la luxación del latín dislocatio o desplazamiento. Una luxación o dislocación es toda la lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma de gran energía que puede ser total o parcial. Es decir, luxación o subluxación. Cuando es traumática, ¿no? La luxación traumática de la articulación acromioclavicular. Todo es su nombre anatómico. Esta clavícula debería estar aquí y está acá. Este tratamiento fue el que nos enseñaron en el posgrado, que la verdad deja mucho que desear. Yo actualmente no hago eso, porque si ustedes se fijan aquí, el implante se fatiga. Y además esto, cuando ya supuestamente quede pegada esa articulación en su lugar, hay que retirarlo, porque si no esto todo migra. Migra significa que se mueve. Entonces hay otras técnicas. Yo he puesto esta placa que se llama placa gancho, pero actualmente lo hago por artroscopía y pongo algo que se llama dog bone, que lo van a ver en la clase de luxación acromioclavicular. Miren esa luxación de codo, terriblemente dolorosa. Esta se ve mucho en la violencia intrafamiliar y aquí inclusive se ha
fracturado el capitellum. Luxación recurrente, esta es la de patela, que se luxa en muchas personas que tienen laxitud. ¿Quiénes son los pacientes con laxitud y qué es la laxitud? Es que tienes tus fibras de colágeno súper elásticas. Yo les llamo los elastic boys y los elastic girls. Son elásticos, ¿no? Entonces esa misma propiedad, esa misma laxitud, esa misma elasticidad hace que se luxe la rótula cada vez que hace flexoextensión. Doctora, disculpe, los que tienen Ehlers-Danlos son más propensos a esto. ¿Los que tienen qué? No sé qué. Ehlers-Danlos. Ah, Ehlers-Danlos. Ah, ya. Son hiperlaxos, sí. Pero no solamente la rodilla, dependiendo. O sea, la hiperlaxitud es generalizada. Muchos se luxan el hombro a su gusto, voluntariamente. Lo que más se luxan son los hombros, la rodilla no tanto. Doctora, pero decía que la luxación de hombro, perdón, una vez que ya hubo una luxación, es muy común que haya una recidiva. Claro, por eso, ese paciente que ustedes vieron, ¿no? Ya saben, el diagnóstico, yo le dije, se te va a volver a luxar. Yo lo único que he hecho es reducírtelo en su lugar. Ese es el tratamiento de emergencia. Pero tienes que operarte porque tengo que suturar todas esas estructuras y anclarlas al hueso con unas anclas por vía artroscópica. ¿Cuándo es el mejor momento para operar una luxación traumática? Antes de que se produzca el segundo episodio. Entonces, claro, esa es una cirugía de reparación de cápsula articular. Una luxación parcial, miren la rodilla. Este caso me llegó a mí, yo ya era R4. Entraba a las 4 de la tarde a la guardia y esto había llegado a las 3. A las 4. O sea, yo siempre llegaba a 3:30. Voy a la emergencia a las 3 y tenía 10 minutos ahí. Lo preparé todo y lo subí a quirófano. Esta es una luxación aguda, cerrada. Este es el paciente, así me llegó. Si yo no actuaba rápido, ¿qué es lo más importante que tenemos que cuidar en estas lesiones, en luxación? ¿Qué? La parte blanca. No. ¿Qué es lo más importante que les dije ayer? ¿Qué es lo más importante para vivir? La sangre, o sea, evitar que no haya mucha sangre. Que no tenga trauma craneoencefálico. Que no haya afectado ninguna arteria principal. Exactamente. Todos están en lo correcto, así es. Entonces, miren esta curvatura hacia atrás. ¿Qué arteria pasa por ahí? Importantísima para la pierna. Poplitea. La poplitea, así es, así es. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para poder poner en su lugar y que no siga sufriendo todas estas estructuras del hueco popliteo? 4 horas. 4 horas es el tiempo en el que al perder nosotros la sangre hacia distal, hasta 6 horas mientras lo estabilizas. Pasado ese tiempo es amputación. Yo les decía que hay la escala del MES, que es Mangler Extremity Severity Score. Quiero que todos googleen ahorita y me manden los captures por el chat. Para que lean y sepan que esa escala legalmente nos cubre a todos los traumatólogos de emergencia para legalmente decir, te amputamos. Aparte que tienes que decirle al paciente, pues no. A mí ya me tocó ese caso y no tengo ni una foto de esa articulación. Pero está publicado ahorita que me acuerdo en mi trabajo de desarticulación de hombro. No me acuerdo dónde lo publiqué, ahorita conversando aquí con ustedes en clase. No me acuerdo dónde publiqué ese artículo. Doctora, ¿cómo es la escala? MES, M-E-S-S. Escala MES para lesiones vasculares, pon ahí. La escala del MES te mide varios parámetros que tienen que ver con los pulsos distales, la presión arterial del paciente.
la edad del paciente para saber si legalmente ya, si hay más de 4 o 6 horas ya no es viable esto y hay que amputar. Por suerte yo actué rápido. ¿Y qué le puse? Tutores externos. A las 5 de la tarde ese paciente ya estaba en su habitación con su tutor externo y su suero. El problema de esto, que es lo que yo les digo, está en su lugar y ahí lo que queda es esperar 21 días para que las partes blandas, chicos, 21 días dura el proceso de reparación primaria, respuesta inflamatoria, para que se produzcan las fibrosis correspondientes de los elementos que se rompieron. Es decir, aquí se rompieron algunas estructuras y se estiraron otras estructuras. Al poner eso en su lugar, ¿el cuerpo qué hace? Si tú te cortas el dedo ahorita cocinando, se te hace una costra, un corte. Yo tengo aquí una cortadita que ya me cerró en 2 días. En 2 días, 3 días. Rapidísimo, el cuerpo es maravilloso. Yo soy una vieja de 50, imagínense, este chico tenía 28 años, decía, Dios mío santo, hubiera llegado, se hubiera demorado y perdía la pierna, porque nosotros tenemos yo estaba en el Teodoro, teníamos un índice muy alto de amputaciones, porque las motos, como les digo, son fatales. Y le fue muy bien a este chico, gracias a Dios. Esta luxación de aquí se llama luxación de Lisfranc, que es la luxación de medio pie, que la vamos a ver casi al final, pero para que sepan que también hay este tipo de luxación. Luxación de cadera, ¿sí ven? Está fuera de lugar. Me avisan cuando ya, como se les tengo en silencio el teléfono, no sé si me estarán enviando todos. Ahí está, 17 capturas, belleza. Toditos han cogido la misma. A ver, vamos a ver aquí, Giovanni, lee la escala del mes. Ya, bueno. Voy a ir avanzando, mientras él lee, voy a ir avanzando para que vean los tipos de luxaciones, ¿no? Rápidamente. Bueno, tenemos varios parámetros. En primer lugar va a estar lo que es la lesión ósea y de tejidos blandos. Y vamos a tener hallazgos, que van a ser 3, de baja energía, de energía media y de alta energía, y otra que va a ser lesión por aplastamiento masivo. Ya, la de baja energía consiste en heridas penetrantes, fracturas cerradas, simples. No leas todo, sino que como que es una lectura de interpretación. Ah, ya. ¿Ya? Ya, entonces, de baja energía tiene una puntuación de 1. Energía media de 2, alta energía 3 y lesiones por aplastamiento masivo 4. Luego tenemos el otro parámetro del SHOT, en la cual hay 3 parámetros que son normotenso, temporalmente hipotenso y hipotensión prolongada, que va a estar enumerada de 0, 1 y 2, la puntuación de 0, 1 y 2. Luego tenemos el tiempo de isquemia menor de 6 horas, en que vamos a tener ninguno, leve, moderado y grave. De ninguno, 0, leve, 1 punto, moderado, 2 puntos, grave, 3 puntos. El tiempo de isquemia mayor de 6 horas, vamos a tener ninguno, 0 puntos, leve, 2 puntos, moderado, 4 puntos, grave, 6 puntos. Edad, menor de 30 años, 0 puntos, de 30 a 50 años, 1 punto, y mayor de 50 años, 2 puntos. Menciona acá que una puntuación mayor o igual a 7 será necesaria la amputación. Entonces, como traumatólogos, nosotros preferimos saber que vamos a trabajar en base a 4 horas, porque de 4 a 6 ya le explicamos al paciente que vamos a preservar la extremidad, pero que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Ahora, comprenderán que si, dependiendo del tiempo con el que llegue el paciente, nosotros nos tomamos el tiempo de pedir o no una arteriografía. En el alcíbar, si el paciente me llega, yo no lo meto al quirófano si no me hacen la arteriografía. Así de simple. No me acuerdo si este paciente tenía o no arteriografía, la verdad es que les mentiría. Pero ahorita que ya no estoy en el hospital público, quieren que regrese al otro hospital, pero no lo sé, estoy pensando, después de tanta corrupción da miedo. Pero si yo soy del OVNI, de la Kennedy, si me llaman al OVNI y me dicen que tengo que entrar, yo pido arteriografía. Eso es un procedimiento que se demora 20 minutos. Siempre hay que cubrirse de todas maneras para que no digan que durante el procedimiento tú dañaste una arteria, pues, ¿no? Ustedes saben que ahorita somos un día aquí en este país son mujeres y otro día nos dejan sin trabajo, o sea, hay que cubrirse. Estas son luxaciones complicadas que van con fractura, estas son luxaciones
periprotésicas, que ya se las enseñé, luxofracturas, que los vamos a ver cuando veamos ese tema, y esta es la luxación congénita de cadera, para los que tienen niños. Vuelvo a repetir, las radiografías no son vitaminas, pero se las hacemos si es realmente necesario, ¿no? Este es el núcleo del fémur y este es el espacio del acetábulo donde tiene que estar el núcleo de la cabeza del fémur centrada. Miren esto, se nota la diferencia, ¿verdad? Y ustedes internos van a hacer los llamados a que vayan a ir a los partos y todo. Déjamelo aquí. Ya. Espérame un ratito. ¿Cómo agrando esto? Bueno. Ustedes tendrán que ir a recibir esos niñitos recién nacidos. Entonces aprendan cómo hacer la maniobra de Ortolani con los pediatras. La maniobra de Ortolani. Refri. Ah, no, ahí está bien. Gracias. La maniobra de Ortolani para que puedan detectar si es una luxación congénita o no. Esta es la acromioclavicular, la de codo, coxofemoral. Siempre hacemos las reducciones. Miren esto. Oigan, no se rían, pero este paciente lo tiré al piso. Al principio, cuando era residente, yo me subía aquí arriba en la camilla. Ya, me subía, me paraba aquí, agarraba el enfermero. Bueno, en este caso no, en este caso ya lo tiré al piso. Ya después ya tú te haces experto, pues, ¿no? Lo tiro con la camilla al piso y entonces agarras de la rodilla de esta pierna, que era la luxada, y lo jalas hacia ti. O sea, tienes que estar parado encima del paciente y hacer tracción de la cadera con la rodilla en flexión. Y otra persona tiene que cogerlo. Lo que les quiero decir, si es que hay